¿Sacarías el 14 bis de la Constitución? Sí, absolutamente. ¿Sacarías el artículo 14 bis de la Constitución? Exactamente. Digo, es la idea de la justicia social materializada en un artículo, que es parte del cáncer argentino. El 14 bis es parte del cáncer argentino. Claro. La Constitución de 1853 no incluyó en forma explícita el contenido de los derechos sociales por la sencilla razón de que la ideología dominante en ese momento era el liberalismo individualista. De todos modos, aseguró un conjunto de declaraciones, derechos y garantías que hacen a la protección de la personalidad humana y a su desarrollo integral. Así, por los artículos 14 y 20 se reconoció el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita tanto a nacionales como a extranjeros. Pero como vimos en el video sobre la evolución del constitucionalismo, que te dejo arriba ahora en la pantalla, en ese entonces el liberalismo clásico se enfocaba en la protección de los derechos individuales, los civiles y políticos. Fíjate que en la Constitución histórica no se menciona expresamente el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, pero sí tenemos un artículo dedicado especialmente al derecho de propiedad privada, el 17. La verdad es que algo se arregló con la reforma de 1860 cuando se agregó el artículo 33 referido a los derechos no enumerados o implícitos. Por eso, si bien la Constitución histórica previó solamente los derechos de primera generación, más adelante sería capaz de acoger esas nuevas exigencias del constitucionalismo social apoyándose en este artículo 33 de los derechos implícitos. Además, el objetivo del preámbulo de afianzar la justicia podía dar cabida a los nuevos derechos sociales. Casi un siglo después, cuando se reformó la Constitución en 1949, se incluyeron muchos nuevos derechos propios del constitucionalismo social, asumidos principalmente por el movimiento justicialista. Por ejemplo, se incluyeron derechos expresos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, derechos a la educación y a la cultura. También se contempló la función social de la propiedad, la intervención del Estado en la economía, la propiedad estatal sobre las fuentes de energía y los servicios públicos. Esta Constitución rigió hasta 1955, cuando fue derrocado el gobierno peronista por un golpe de Estado. El gobierno de la llamada Revolución Libertadora abrogó la Constitución de 1949, retomando vigencia la Constitución originaria del 53-60. Y en pleno gobierno de facto se produjo la llamada Reforma del 57, por la cual se recuperaba la vigencia de la Constitución del 53-60 y se incorporó un artículo expreso sobre los derechos sociales, el artículo 14 bis. Finalmente, en la Reforma del 94, se otorgó jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales enumerados en el artículo 75, inciso 22, que reconocen los derechos sociales. Además, como en el 94 no se podían introducir modificaciones a la parte dogmática, los convencionales agregaron a la parte orgánica una serie de valores, principios y derechos que en realidad implican una ampliación del catálogo de derechos de la parte dogmática. Ahora, para que tengas una idea sintética, pero lo más completa posible sobre los derechos sociales en la Constitución, vamos a ver un poco más en detalle el artículo 14 bis. Y en otro video veremos los derechos sociales en la Reforma del 94. La mayoría de las disposiciones del artículo 14 bis no son operativas y necesitan de las leyes que las reglamenten para hacer efectivo el derecho. Esto surge de los artículos 14 y 75, inciso 12. Este último dispone que es competencia del Congreso dictar el Código de Trabajo y Seguridad Social. Con el 14 bis se complementa el derecho de trabajo de los artículos 14 y 20. Ahora, con el constitucionalismo social, estamos hablando más bien de derecho al trabajo, entendido como el derecho a conseguir ocupación. O sea, el Estado no solo debe respetar el derecho de celebrar libremente el contrato laboral, sino que está obligado además a fomentar un orden social y económico que posibilite el ingreso al mercado laboral de todos los hombres y mujeres en condiciones de trabajar. Pero esto no significa que sea el Estado el que deba dar trabajo directamente. Sin mencionarlo así, de este derecho al trabajo trata expresamente el artículo 14 bis, que está dividido en tres partes. La primera se refiere al derecho individual del trabajo, la segunda al derecho colectivo del trabajo y la tercera a los derechos de seguridad social y protección integral de la familia.
Empecemos con el derecho individual del trabajo. Estamos hablando del trabajador en relación de dependencia. En primer lugar, el Estado aparece como obligado a proteger a la parte más débil de la relación capital-trabajo cuando el artículo 14 bis establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Significa que el Estado está obligado a través del poder legislativo a sancionar leyes protectoras no solo de las formas típicas del trabajo, sino de las formas atípicas de prestaciones laborales cada vez más difundidas. También es un mandato al Poder Ejecutivo para que efectivice políticas públicas de protección y al Poder Judicial para que verifique el cumplimiento de la protección constitucional. De este primer párrafo del artículo 14 bis surgen las siguientes medidas de protección del trabajo a cargo del Estado. La primera se refiere a las condiciones dignas y equitativas de labor. Dignas es todo lo relacionado con la comodidad, higiene, salubridad, seguridad. Son las condiciones de respeto que merece el hombre por su condición de tal, no solo en los aspectos materiales para prevenir el daño profesional, sino también en lo referido al trato y el ambiente laboral y humano. Lo equitativo se refiere al deber de asegurar que todos los trabajadores disfruten de las mismas condiciones en igualdad de circunstancias. La jornada limitada es regulada por ley. La jornada clásica diurna es de 8 horas diarias o de 48 semanales, pero nada impide que por los avances técnicos u otros factores pueda fijarse un límite de horas menor al actual. Además, pueden existir distintas regulaciones según el tipo de trabajo, físico o intelectual, si es jornada nocturna, si hay trabajo por equipo, si el trabajo es insalubre, etc. El descanso y vacaciones pagados están reglamentados por las leyes laborales, las leyes reguladoras del empleo público y normas especiales complementadas por los convenios colectivos de trabajo. Por estas normas se garantiza a los trabajadores un periodo mínimo y continuo de descanso durante la misma jornada laboral, en la semana y también anual, que debe ser remunerado. El sábado inglés y el descanso dominical, entre otras disposiciones, también están reglamentados por ley. También se incluyen los feriados, las licencias por distintas causas, etc. Por ejemplo, en el caso de las vacaciones anuales, debe ser remunerada, es obligatoria y va dependiendo de la antigüedad en el trabajo y la modalidad de labor. Por ejemplo, los trabajos estacionales. Todo esto está reglamentado por ley del Congreso. La retribución justa depende del trabajo realizado. Obviamente no puede establecerse con total objetividad y para todos los casos en qué consiste la justicia de la retribución. Claro que un salario justo, en primer lugar, significa que está de acuerdo con la normativa vigente. Pero la Constitución se refiere especialmente al valor justicia. Es que para ser justa la retribución debe tener en cuenta dos aspectos del trabajo. El aspecto subjetivo, que se refiere al hecho de que es realizado por el hombre y por esto el trabajo ya es algo valioso en sí mismo. También tiene un aspecto objetivo que se refiere a la misma actividad. Por ejemplo, el trabajo de un albañil en su labor de construcción, el de un profesor dictando clases o el de un mecánico arreglando autos. Para que el salario sea justo, deben considerarse los dos aspectos, pero el más importante es el subjetivo en cuanto el trabajo es realizado por un hombre, no un animal ni una máquina. Pero al considerar el aspecto objetivo, es innegable que ciertas actividades pueden ser remuneradas de manera distinta, siendo el salario afectado también por la misma ley de la oferta y de la demanda. Por ejemplo, desde el punto de vista de la persona que trabaja, tienen el mismo valor el trabajo de un albañil que el de un neurocirujano, pero desde el punto de vista de la actividad, es probable que un neurocirujano gane más que el albañil, porque, entre otras cosas, ese tipo de trabajo es ofrecido por menos personas y, por lo tanto, puede ser más caro. Pero tanto uno como el otro tienen la misma dignidad. El salario mínimo vital debe ser garantizado en consideración a ese aspecto subjetivo del trabajo. Salario mínimo vital es la menor retribución que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Para eso, por ley debe establecerse un piso de remuneración. Móvil significa que debe actualizarse periódicamente para no perder su poder adquisitivo. Pero no debemos perder de vista que constitucionalismo social no es lo mismo que socialismo, comunismo o igualitarismo. El salario mínimo vital contribuye a evitar las injusticias sociales, la explotación
y otras consecuencias del liberalismo extremo, pero el Estado no puede impedir las razonables diferencias que pueden generarse en materia de salarios y que provienen de la diversidad de actividades y de las leyes normales del mercado que ocasionan que algunas tareas estén mejor remuneradas que otras. Cuando la Constitución habla de igual remuneración por igual tarea, estamos refiriéndonos principalmente al salario en sentido estricto, que se genera por la relación de dependencia. Se propone combatir la desigualdad, la discriminación y la arbitrariedad. Por ejemplo, no se puede percibir un salario distinto por la misma actividad y en la misma empresa por el simple hecho de ser varón o mujer, nacional o extranjero, o en consideración a motivos religiosos, políticos, etc. La participación en las ganancias de las empresas es un derecho no reglamentado y la verdad que es de difícil implementación. Por el lado empresarial es resistido, con cierta razón, porque el empresario es quien corre con los riesgos del negocio. Que el trabajador participe en las ganancias es positivo y puede ser incluso muy beneficioso para la empresa. Pero queda el interrogante: ¿por qué aprovecharse de las ganancias de la empresa sin correr con los riesgos? En la práctica suelen otorgarse beneficios a los trabajadores mediante incrementos salariales por productividad, pero eso no es participar en las ganancias de la empresa en el sentido que tiene el texto constitucional. Las mismas dificultades se observan cuando la Constitución habla de control de la producción y colaboración en la dirección en la empresa. Este es un punto pendiente del constitucionalismo, que quizás se fue de un extremo liberal hasta otro de socialismo casi utópico. Nada de esto está reglamentado. La protección contra el despido arbitrario es una garantía por la cual el empleador debe pagar al trabajador una indemnización en caso de despido sin justa causa. Básicamente consistirá en un pago de un salario por años de servicio y la obligación de preavisar al trabajador o abonarle una indemnización que la sustituya en caso de no avisar. O sea, no es que no lo puedan despedir, sino que debe ser con causa basada en ley. Y si no hay causa, tienen que indemnizarte. Esta es la estabilidad impropia que tenés si sos empleado privado. La Constitución consagra la estabilidad del empleado público. En este caso es distinto al empleo privado. Los empleados públicos gozan de la llamada estabilidad propia, es decir, directamente no te pueden despedir, ni siquiera a cambio de una indemnización. Y si te han despedido sin causa, te tienen que reincorporar. Si sos empleado público, solamente puedes perder el trabajo después de que te hayan hecho un sumario administrativo y habiendo ejercido tu derecho de defensa, te hayan encontrado responsable por algún hecho que merezca la cesantía o exoneración según la ley. Termina esta primera parte del 14 bis refiriéndose a la organización sindical libre y democrática. Se reconoce a los trabajadores de cualquier gremio o actividad el derecho a formar asociaciones sindicales, ingresar en ellas, participar en su conducción, como también renunciar al sindicato sin consecuencias negativas para el trabajador. El liberalismo clásico no estaba de acuerdo con los gremios, pero el derecho a agremiarse es un derecho natural de los trabajadores y no puede ser negado por el Estado. Es un derecho natural porque se deriva de la misma naturaleza humana y de la inclinación natural a la sociabilidad. Los sindicatos obtienen el reconocimiento con la simple inscripción en un registro especial. La Constitución establece el derecho a la libertad sindical, por el cual los trabajadores tienen, entre otras, la libertad de decidir si se afilian o no. La entidad sindical debe ser democrática, tanto en su estructura interna como en su funcionamiento. Por ejemplo, la elección de las autoridades del sindicato debe hacerse por el voto libre y secreto. Sigamos ahora con el segundo párrafo del artículo 14 bis, que trata sobre el derecho colectivo del trabajo. Se refiere a los gremios. Normalmente hablamos de gremios y sindicatos como si fueran lo mismo. El gremio es el grupo de trabajadores que pertenecen a un mismo oficio o actividad. Por ejemplo, el gremio de los bancarios, de los portuarios, etc. En cambio, el sindicato es la asociación profesional organizada que nuclea jurídica y socialmente los trabajadores de determinado sector gremial que se afilian al sindicato con el fin de defender y promover sus derechos laborales. La legislación argentina establece que los sindicatos con mayor número de afiliados, a quienes el Ministerio de Trabajo reconoce personería gremial, tienen el goce y ejercicio de la totalidad de los derechos gremiales del artículo 14 bis.
Los restantes sindicatos del mismo gremio, que no representan más que a sus asociados, obtienen personería jurídica. Para cierto sector de la doctrina, la ley que reconoce el goce de los derechos gremiales de este artículo solo a los sindicatos con personería gremial, pero se los niega a los otros sindicatos sin personería gremial, puede ser inconstitucional. El primer derecho gremial que menciona el artículo es el de concertar convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos son acuerdos o contratos que se celebran entre las asociaciones sindicales con personería gremial y la representación empresaria, por los cuales se establecen normas específicas para regular las condiciones de trabajo en un sector o rama de actividad. El Ministerio de Trabajo es quien homologa los convenios. La homologación otorga fuerza de ley a los convenios. En nuestro régimen, los convenios colectivos son celebrados por el sindicato más representativo al que se le acuerda personería gremial y tienen efectos normativos erga omnes para todos los trabajadores de la actividad, categoría o zona reguladas por el convenio y para todos los empleadores comprendidos en el ámbito de la convención pactada, aunque no hayan formado parte de la representación de los empleadores que firmaron el convenio. Siempre los convenios colectivos de trabajo deben respetar los derechos mínimos contenidos en las normas de orden público en materia laboral. Es decir, pueden mejorar las condiciones de los trabajadores, pero no empeorarlas. Los gremios también pueden recurrir a la conciliación y el arbitraje. Son medios pacíficos para resolver conflictos laborales y se llevan a cabo en el ámbito de la administración. O sea, es el derecho de resolver conflictos colectivos al margen del Poder Judicial. En la conciliación se trata de acercar a las partes para llegar a un acuerdo. En cambio, por el arbitraje, las partes se someten a las decisiones de una autoridad pública que resolverá el conflicto. Si bien se trata de un derecho, la ley que lo reglamente puede imponer la obligatoriedad de la conciliación o del arbitraje cuando el conflicto colectivo tiene capacidad para alterar la paz social. El derecho de huelga, en el sentido que le da la Constitución, no es el derecho individual de no trabajar. La huelga es una abstención colectiva del trabajo, lo que no significa que cada trabajador en particular esté obligado a participar en la huelga. Quien declara y conduce la huelga es la asociación sindical con personería gremial. Sin embargo, cierto sector de la doctrina entiende que el derecho de huelga es un derecho implícito del artículo 33, que corresponde a los sindicatos, aunque no tengan personería gremial. O sea, es un derecho de los sindicatos, con o sin personería gremial, que ya tenían con la Constitución del 53-60, y no puede ser que con la reforma del 57 los sindicatos sin personería gremial estén peor que antes. El derecho de huelga es operativo, es decir, se puede ejercitar sin necesidad de reglamentación legal. De todos modos, si se reglamenta, se tiene que respetar el principio de razonabilidad. Por eso, se pueden imponer algunas limitaciones al derecho de huelga a ciertos sectores del empleo público, por ejemplo, el personal policial. La segunda parte del artículo 14 bis termina refiriéndose a las garantías de los representantes gremiales, necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Este derecho se garantiza a través de distintas normas, por ejemplo, la Ley de Asociaciones Sindicales. Habrás escuchado hablar de la tutela sindical. Es una garantía para evitar que los empleadores tomen medidas contra los representantes gremiales. Significa que está prohibido despedirlos sin causa mientras ejercen las funciones sindicales y por un plazo posterior. La doctrina entiende que se trata de un caso de estabilidad propia, es decir, que no te pueden despedir, ni siquiera a cambio de la indemnización. Tampoco se les puede modificar arbitrariamente las condiciones laborales, como una forma de obligarlos a renunciar. Vamos al tercer párrafo del artículo 14 bis, referido al derecho a la seguridad social. Esta parte se refiere a todos los trabajadores, estén o no en relación de dependencia, y se puede ir más allá incluso porque puede entenderse que los beneficios de la seguridad social tienen un carácter amplio y se extienden a todos los habitantes del Estado. La Constitución dispone que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Por seguridad social se entiende el conjunto de normas, principios y mecanismos para proteger a la persona ante las distintas contingencias de la vida. Por ejemplo, una enfermedad, un accidente, la muerte, la ancianidad, aunque también se han ido sumando otros eventos como un nacimiento o el matrimonio. La idea es que el Estado
asista a las personas cuando suceden estas cosas, lo que no significa que tenga que conceder directamente el beneficio. Aunque el artículo dice que el Estado otorgará los beneficios, se entiende que algunas prestaciones pueden quedar en manos de la actividad privada, pero el Estado mantiene sus deberes de control y de asumirlas directamente si fuera necesario. El sistema se basa en la solidaridad. En el caso de los trabajadores, lo normal es que sean ellos, que serán los beneficiarios, quienes aporten al fondo con que se financian las prestaciones. En este caso, usamos la expresión seguridad social en sentido estricto. Pero cuando la cobertura se extiende a toda persona, se usa la expresión asistencia social. Y el sistema es gratuito, es decir, los beneficiarios no aportan. Por ejemplo, cobrar la jubilación entra en la seguridad social porque el jubilado aportó mientras trabajaba. Pero cobrar una ayuda especial a la familia durante una severa crisis económica o una emergencia, como una pandemia, que dificulta la actividad laboral, puede ser un caso de asistencia social. La Constitución habla del seguro social. Dispone que es obligatorio y que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados, con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes. El seguro social incluye los seguros de salud, de vida, de empleo, de maternidad, de escolaridad. Su contenido depende del desarrollo económico de la sociedad, pero debe extenderse a todas las personas desde la concepción. El tema del seguro social ha provocado muchas discusiones, porque hay quienes entienden que el seguro social, como está previsto en la Constitución, no ha sido reglamentado y que prácticamente nunca existió. En la realidad, el sistema funciona sobre la base de las obras sociales sindicales de descuento obligatorio, establecido progresivamente desde la década de 1930. Pero el seguro social, en sentido estricto, parece que debe estar necesariamente a cargo de entidades estatales, porque así lo exige literalmente la norma respectiva. Se ha interpretado que el Estado está obligado a organizar el seguro social obligatorio, pero podría gerenciarse con participación privada o de entes públicos como las asociaciones profesionales de trabajadores en relación de dependencia o autónomos. En cuanto a su obligatoriedad, se entiende que la Constitución expresa la obligación de afiliarse a un sistema, pero no impone un modelo de servicios u obras sociales determinado y único. Por ahora bastan estas ideas, pero es un tema muy controvertido que en todo caso lo ampliaremos en otro video. Pero para un examen por ahora alcanza. Se llama jubilación a una suma de dinero normalmente periódica que percibe un individuo después de haber cumplido con los años de aporte y de haber alcanzado cierta edad. El monto de la jubilación debe guardar proporción razonable con el salario que la persona ganaba mientras estaba en actividad. Pensión es el haber que perciben ciertas personas que se encuentran legalmente habilitadas a percibir un porcentaje de esa jubilación. Por ejemplo, la viuda después de la muerte de su esposo jubilado. Ambos deben ser móviles. Esto significa que durante el tiempo del goce del beneficio, su monto puede aumentar pero no disminuir. La jurisprudencia ha dicho que al ir aumentando el monto móvil, cada cantidad tiene que guardar cierta proporción razonable con lo que ganaba el jubilado si hubiera seguido trabajando. El artículo 14 bis dice que no puede existir superposición de aportes. Esto significa que por una misma actividad la persona no debe contribuir a dos o más sistemas de seguridad social. Pero si realiza varias actividades, no hay problema en que haga aportes jubilatorios a cada uno de los regímenes correspondientes a cada actividad diferente. O sea, está prohibida la superposición de aportes, pero no la multiplicidad de aportes. Las provincias son competentes para dictar su propia legislación en materia de seguridad social para sus empleados públicos y para los que ejercen sus actividades profesionales en su jurisdicción. Por eso pueden crear sus propios organismos o cajas otorgantes de los beneficios jubilatorios. El artículo 125 dice que las provincias pueden conservar los organismos de seguridad social para los empleos públicos y los profesionales. Algunos entienden que eso significa que pueden conservar los ya existentes, pero no crear otros. Otra parte de la doctrina entiende que significa que pueden conservar esa competencia porque es el principio general de que las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal. Por lo tanto, sí pueden crear otros. El artículo 14 bis
termina promoviendo la protección integral de la familia. El Estado, a través de un sistema de prestaciones, servicios médicos, medicamentos, servicios educativos, etc., o de sistemas de asignaciones económicas, asignaciones familiares por maternidad, hijos, nacimiento, escolaridad, debe proteger a las familias para promover su desarrollo social y garantizar la justicia social y la equidad. Esto se debe lograr con la compensación económica familiar. Es lo que conocemos como salario familiar. Es un monto que se adiciona al salario del trabajador para cubrir necesidades propias de la familia en sí misma, o del mantenimiento y educación de los hijos, o eventuales discapacidades de algún miembro de la familia. Por la garantía de acceso a una vivienda digna, el Estado está obligado a formular políticas públicas que favorezcan el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables. Se puede hacer a través de créditos convenientes o mediante la construcción de viviendas sociales. La defensa del bien de familia se logra mediante la posibilidad de que la vivienda familiar sea excluida de la prenda común de los acreedores. Para ello, si se cumplen ciertos requisitos, el Estado facilita la anotación como bien de familia del inmueble asiento del hogar familiar en los registros de la propiedad inmueble para que quede protegido de los posibles embargos y ejecuciones judiciales. Bueno, dejamos acá. Espero te haya sido útil, seguimos en contacto y nos estamos viendo. Chao.